Radio Encastre, un programa para armar. Tenemos en comunicación ya en este momento a dos personas. Ahora vamos a entrevistar a dúo, porque están en comunicación Florencia Muchico, es licenciada en psicología y especialista en sexología clínica, y al final me desdigo, porque solamente está Florencia Muchico, insisto, licenciada en psicología y especialista en sexología clínica. Muy buenas noches, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado a esta hora, un lunes, así que te agradecemos muchísimo. Y en Radio Encastre, cada lunes tenemos un tema rector o un concepto clave que hace que el programa gire, ¿no? Abordando esa idea desde distintas perspectivas. Hoy hablamos de pasión y en el marco de buscar y dar con esos abordajes, pensamos en uno que nos parece obvio y por momentos vamos a reconocer que también incómodo, que es el de la idea de la pasión o de lo pasional en torno a las relaciones de pareja y la sexualidad. Y entonces dimos con vos y la primera pregunta tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué relación podemos, o podés más bien, establecer entre la pasión, las parejas y la sexualidad? Bien, a ver, tenemos que pensar en esta relación entre estos tres elementos como un continuo, por lo menos lo que debería ser un continuo, ¿sí? Uh-huh. La pasión es necesaria, la comunicación en la pareja es necesaria y forman parte del mismo conjunto que hacen a la sexualidad. Me voy a permitir también presentarte a quien está en este momento conmigo, que lo debes tener por ahí quizás anotado, que es el doctor Alejandro Urresti, que es urólogo, que es especialista en medicina sexual. Sí, acá lo tenemos anotado. De hecho, pensábamos que iban juntos, así que se irán pasando el teléfono. Bueno, de alguna manera vamos a encontrar. Lo que solemos hacer es tener el auricular compartiendo el micrófono. Perfecto. Bienvenido, Alejandro Urresti, urólogo, a esta noche en Radio Encastre. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Bueno, muchas gracias por estar juntos del otro lado. Entonces, escuchaste la pregunta y la idea es esa, que nos ayuden a generar, a gestar una relación o que nos la puedan compartir, porque en verdad la relación ya debe estar hecha y conviviendo en cada uno de nosotros entre la pasión, las parejas y la sexualidad. Como es un continuo. No se admite prácticamente una que de alguna manera se está conformando, se vaya afianzando, tiene un periodo de pasión, los une ese periodo de enamoramiento que lleva a ese sitio de pasión, de conocerse, de explorar. Alejandro, te vamos a interrumpir porque queremos que se escuche completamente lo que estás comentando y se pierde un poco la señal, tal vez por la ubicación en la que están en tu casa o en el lugar donde estén en este momento, como que la señal va y vuelve y por eso te pido disculpas, pero preferimos, digamos, probar de nuevo. Dame un segundito que nos vamos a ubicar. Ahí donde estás se escucha entero. Bien, perfecto, sí. Y te voy a pedir que retomes para que pueda tener completa llegada a la audiencia. Bien, perfecto. Ahora nos escuchan bien. Bárbaro. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Estamos en plena casa. Se nos complicó un poco entre los haciendo niños, la parábola humana. Esto es en vivo. Esto es ponerle pasión, eso es ponerle pasión. Esto es ponerle pasión a lo que hacemos. Totalmente. Te pedimos que retomes, por favor. Bien, bueno, estábamos diciendo, ¿no? Las parejas requieren de un proceso de conocimiento, un proceso de afianzamiento que comienza lógicamente por un periodo más pasional para seguir luego con una estabilización, una estabilidad en la pareja que lleva a otro tipo de compromiso, ¿no? Eso un poco es más tema de Florencia, así que lo vamos a dejar a ella que nos va a explicar mejor. Sí, es verdad,
durante el primer periodo de la pareja, en general la pasión es casi lo que empieza a darle una dirección a esa pareja, lo que empieza a afianzar el vínculo, porque convengamos que más allá de la emocionalidad, también somos carnales, también somos seres carnales, entonces en la pasión también encontramos ese afianzamiento del vínculo, ¿sí? Uh-huh. Igual, también es cierto, y esto no lo digo yo, lo dice Esther Perel cuando habla de inteligencia erótica, en la medida en que el vínculo de pareja se hace cada vez más estable, la pasión y el erotismo empiezan como a perderse en esa seguridad de lo estable. Uh-huh. Y a veces lo que es necesario es ser eróticamente inteligente y tratar de recuperar un poco de eso, ¿no? Con tener un espacio donde la pasión siga estando vigente. En ese sentido, cuando una busca y googlea y pasión, amor, bueno, enseguida salen como notas, listas, entrevistas en las que se desglosan un montón de tips para reactivar la pasión en la pareja. Se dicen cosas como alentar el fuego, ¿no? Como eso, se lo vincula muy a la pasión con la sexualidad. Digo, ustedes, desde una mirada clínica y psicológica, que son las herramientas que también tienen, ¿cómo vinculan o cómo relacionan esta idea de la pasión con el deseo sexual? Porque parecería que en realidad van un poco de la mano, ¿no? Incluso en estos periodos de estabilidad o de meseta de las parejas, ¿no? Después del primer periodo. Sí, a ver, en parte, pensar en la pasión siempre relacionada al deseo sexual es como pensar en sexo y sexualidad como sinónimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sexualidad es un concepto mucho más amplio que hablar de sexo solamente, y que pasión es un concepto mucho más amplio que hablar de deseo. En ese sentido, inclusive, cuando hablamos de las fases de la respuesta sexual, por ejemplo, hay un autor colombiano que en su momento, las 4 fases conocidas son las de deseo, excitación, orgasmo y resolución, ¿sí? Y hay un autor colombiano que se atreve a incluir una fase a la que se llama relacional y que tiene que ver con seguir contribuyendo a que esas 4 fases de la respuesta sexual humana tengan un plus que no tienen otro tipo de especies, entre otras cosas. Sí, la fase relacional un poco está, Florencia se refiere a Elí Alzate, un capo, el colombiano y que ha descrito un poco lo que es la fase de acercamiento, lo previo a la misma relación sexual en sí, digamos, todo lo que hace al acercamiento entre 2 personas y que va a llevar luego a la relación sexual más carnal, como nosotros lo llamamos. Claro. Y que de alguna manera cuando hablamos de pasión, un poco es como que nos lleva a la palabra a pensar en lo carnal, en lo sexual, en el acto propiamente dicho, ¿no? Y bueno, Elí Alzate un poco dice que para que todo eso exista, tiene que haber una fase de acercamiento, un proceso de comunicación previo para que se pueda producir, porque si se deja de alimentar eso, va desapareciendo también lo pasional en la pareja. En ese sentido, pensar el deseo sexual en relación a la pasión, yo suelo utilizar en el consultorio siempre una frase bastante seguido, y la digo bastante seguido en las charlas y demás, que es que le decimos hacer el amor, porque es hacer que el amor funcione. Y hacer que el amor funcione no es solamente lo que hacemos en la habitación, hacer que el amor funcione también es la charla cotidiana, el preguntarse el uno al otro cómo estás, cómo fue tu día, ¿estás bien? El estar comunicados aún en la distancia, por más que uno esté en su trabajo, el otro en el suyo, permanecer siempre estrechamente ligados.
Está muy bien y me dan pie para algo que queríamos poder incluir en esta conversación. Le contamos a los oyentes, le reiteramos, mejor dicho, que estamos conversando con Florencia Muchico, licenciada en psicología y especialista en sexología, y con Alejandro Urresti, que es urólogo, pero que también se ha especializado en estas cuestiones de las que venimos hablando en este Radio Encastre, hablando de pasiones, en donde siempre hay una inclinación, o culturalmente hay una inclinación a que el placer, el disfrute y la perspectiva con la que hablamos de todas estas cuestiones tenga una incidencia al disfrute del varón. ¿Es posible incorporar una perspectiva feminista para que ninguna de estas cuestiones de las que venimos hablando se queden afuera, digamos, sigan siendo posibles de ser conversadas, pero con perspectiva feminista? Sí, mira, por suerte y gracias a todo un trabajo y a una revolución a partir de los movimientos feministas, hasta el año 50 se pensaba que la mujer que gozaba era una mujer poco respetable. Y a partir de allí tomamos la batuta y nos empezamos a convertir en mujeres que disfrutamos de nuestro propio placer, que buscamos nuestro propio placer, que somos responsables de nuestro propio placer. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del deseo, de la fase relacional, cuando hablamos de esta cuestión pasional, ¿no? Nosotros en general tratamos de no ponerle género a lo que contamos, ¿no? Bien. Porque me parece que lo interesante es entender que es lo que cada uno siente. Hombre, mujer, cisgénero, transgénero, independientemente de su orientación sexual, de su sexualidad, de su identidad sexual, de su identidad de percepción de su propio cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Desde ese punto de vista, convengamos que las mujeres, por lo menos desde 1950 hasta aquí, hemos hecho un trabajo arduo tratando de seguir posicionándonos en un lugar donde obtengamos una igualdad de derechos, y en este sentido, en el sentido de los derechos sexuales también. Uh-huh. Sí, yo creo que hoy en día es casi el punto principal de la sexología. Desde el punto de vista de considerar a la relación sexual con perspectivas de placer, ¿sí? Y en ese sentido, no solo se refiere al placer masculino, sino también al placer femenino. Como dice Florencia, ella habla de la década del 50. Yo como médico no puedo dejar de nombrar al doctor Pincus, un bioquímico que fue el desarrollador de la primera píldora anticonceptiva y que en aquel momento le empezó a dar, a partir de 1960 en realidad, cuando se empezó a comercializar, le dio esa libertad a la mujer de poder separar claramente lo que era la sexualidad reproductiva de la sexualidad por la búsqueda del placer. Y creo que a partir de allí es donde la sexología adquiere una gran fuerza, y sobre todo la sexología, como dice Florencia, al servicio de recuperar el placer sexual o enseñar el placer sexual a la mujer que de alguna manera estaba restringida a la función materna o la función reproductiva. Uh-huh. Recién hablabas de recuperar el placer sexual, Alejandro, y pensaba también en la idea de los mandatos y cómo, y ustedes lo dirán mejor, posiblemente nuestra noción de pasión también esté muy cargada de una idea romantizada, ¿no? Y entonces preguntar eso, por un lado, si nuestra concepción social de la pasión, ¿creen ustedes que carga con una idea romántica y con muchos mandatos? Y segunda pregunta, saber qué creen o preguntarles qué creen que aportaron las redes sociales en este último tiempo, ya sea para reconfigurar, para romper, para aportar, ¿no? Para seguir nutriendo en esto de que el amor funcione. Bueno, ahí lo dejo y ustedes organicen la respuesta. Mira, yo creo que los mandatos siguen existiendo.
Los mandatos existen. Uno internamente va intentando romper estos mandatos, ¿no? Existió eternamente el mandato que yo estaba diciendo un poco recién, ¿no? Que la mujer es madre. La mujer dignificada por ser madre, dignificada por su capacidad reproductiva y poco atenta a su placer sexual. Juzgada por ser una mujer que siente placer o que goza de su vida sin ningún tipo de restricción. Eso es algo que también se ha ganado con el tiempo. Los mandatos siguen existiendo, yo siempre digo lo mismo, con el tiempo hemos conquistado en diferentes áreas un montón de cosas, pero hay un punto en el que nuestra sociedad, aunque sea en un mínimo porcentaje, todavía vive en el 1920. Entonces, por eso quizás hablamos de romper esos mandatos, ¿no? Todavía el día de hoy nos encontramos con que a la mujer se la juzga si elige tener una vida sexual fuera de la vida del amor o del romanticismo. Y la realidad es que el día de hoy tenemos que pensar muy bien en eso. De hecho, ojo, que las pasiones no solamente se refieren al amor sentimental. Tal cual. ¿Sí? Hoy leía algo que me parecía muy interesante, que era un diálogo en una pareja hetero, donde estaban viendo una telenovela, donde ella le decía a él, vos sos mi mundo. Entonces su pareja sentado al lado le dice, yo soy eso para vos, y ella le dice, algo así, pero no. Yo te explico, yo no tengo solamente un mundo, yo tengo una galaxia. Vos sos uno de todos esos planetas, yo necesito que todos los planetas funcionen para que también funcione nuestro planeta, y de alguna manera lo que le explica es, sos una parte importante de mi universo, pero no sos la única parte, entonces volcar las pasiones en diferentes cosas también es importante. Yo creo que eso es lo que explica la complejidad de lo que quieren las mujeres, ¿no? Un poco. No, yo quería agregar algo de tema de los mandatos, porque ojo que los mandatos también afectan mucho a los varones, ¿eh? No solo existen mandatos hacia las mujeres. Un médico, filósofo, estudiador y uno de los primeros sexólogos es un madrileño que se llama, ¿madrileño era o me parece que no, que era... Ya me voy a acordar. Que era de Gregorio Marañón. No recuerdo si es madrileño o catalán. Claro. Uno de los primeros sexólogos que existieron al principio de la década del 10 allá del siglo XX, decía que no existían mujeres frígidas, sino hombres inexpertos, ¿no? La responsabilidad un poco del placer femenino volcado completamente hacia el varón. Y todavía, aunque parezca mentira, un siglo después, esos mandatos perduran en el varón. El varón es como que tiene la responsabilidad de enseñarle, del saber, de hacerle encontrar a la mujer su punto de placer, es el responsable de tener siempre la erección a disposición. Duradera. Claro, duradera, si es posible tenerla grande, porque está en el varón el depósito del placer femenino. Eso es uno de los mandatos donde nosotros también tenemos que trabajar mucho con los varones. Fíjate que en esa misma frase confluyen ambos mandatos, el de la mujer pasiva y el del varón que tiene que saber hacer. Que los deja en un complementario vacío. Y que ambos originan comportamientos disfuncionales. Claro. Por lo tanto, es malo para la mujer que la deja en una posición en la que explorar su sexualidad es malo. Y por otro lado, en el varón que le da la responsabilidad del placer femenino, que tiene que pasar por sus manos sí o sí. Dos elementos que la sexología moderna intenta de alguna manera desmitificar, ¿no? Claro. Alejandro y Florencia, les queremos agradecer mucho. Deberíamos quedarnos para poder profundizar más sobre la charla, pero no nos da el tiempo en la radio. Pero sí nos comprometemos a mantener otros
encuentros y entrevistas. Les agradecemos por esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y por escuchar. Por mí cuando quieran. Sería interesante por ahí alguna participación de los oyentes para otra oportunidad, Sí, pero bueno, es una buena un idea. placer es una para buena mí idea. estar con ustedes. Les vamos a compartir igual a ellas y a ellos ahora sus redes y sus formas de contactarlos. Florencia Muchico, licenciada en psicología, especialista en sexología. Alejandro Urresti, urólogo, también especializado en sexología, de lo que venimos hablando en este rato. Muchas gracias y buenas noches. Buenas Gracias a noches, ustedes. chicos. Buenas noches. Buenas noches.